Para la clase del día de hoy de Ciencias Naturales de séptimo año básico vamos a ver las leyes de los gases, la ley de Gay-Lussac, de Boyle y de los gases ideales. Para comenzar debemos definir el concepto de presión atmosférica, la cual es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, esto debido a la gravedad. Mientras mayor sea la altura, menor va a ser la presión atmosférica, es decir, mientras mayor altura, mientras más alta sea la montaña que uno va a escalar, va a tener menos cantidad de aire presente. La primera ley es la ley de Gay-Lussac. Hay que considerar que en esta ley se establece la relación entre la presión, que se mide en atmósferas, y la temperatura, que se mide en grados Kelvin. A medida que va aumentando la temperatura, va a aumentar también proporcionalmente la presión. Esto es a un volumen constante. La relación que se puede formar entonces a partir de la ley de Gay-Lussac es las condiciones iniciales de un gas, considerando su presión y su temperatura, va a ser igual a las condiciones finales que va a presentar este gas, que se escribe como la presión 2 o la temperatura 2, dividido en la temperatura 2. Entonces, las condiciones iniciales va a ser igual a las condiciones finales. Si nosotros vamos a realizar un ejercicio, como por ejemplo, una lata de aerosol contiene en un gas 4 atmósferas de presión, que sería la condición inicial, ¿cierto? Y a una temperatura de 27 grados Celsius. Esto también sería la temperatura inicial, pero hay que traspasarlo a grados Kelvin. ¿Por qué las latas de aerosol deben mantenerse alejadas del calor? ¿Cuál será la presión de este gas si la temperatura aumenta alcanzando los 402 grados Celsius? Esta sería la temperatura número 2, ¿cierto? Entonces nuestra incógnita de este ejercicio sería la presión número 2. Ya identificamos los datos que nos entregaba cierto el problema. Nos entrega la presión número 1, la temperatura 1 y la temperatura 2. Si nosotros registramos los datos en las condiciones normales, tenemos 4 atmósferas y 27 grados Celsius. Traspasando los 27 grados Celsius a grados Kelvin, obtenemos que son 300 grados Kelvin. Las condiciones finales entonces serían la presión número 2, nuestra incógnita, y la temperatura número 2 serían 402 grados Celsius, que si lo traspasamos a grados Kelvin serían 675. Para encontrar nuestra incógnita debemos reemplazar los datos en nuestra ecuación. Las 4 atmósferas entonces divididas en 300 grados Kelvin es igual a la incógnita, a la presión número 2 o presión final de este gas, a 675 grados Kelvin. Si nosotros despejamos nuestra incógnita, obtenemos que debemos multiplicar, ¿cierto?, las 4 atmósferas, los 675 grados Kelvin, dividido en los 300 grados Kelvin, que es de la temperatura inicial. Se anulan ambas temperaturas para quedar solamente con 9 atmósferas, que va a significar la presión final. ¿Qué quiere decir esto? Como respuesta, la nueva presión de este gas, al someterlo a 402 grados Celsius o 675 grados Kelvin, es de 9 atmósferas a volumen constante. Así es como se desarrolla un ejercicio de la ley de Gay-Lussac, considerando la relación entre la presión y la temperatura. Si nos guiamos por la segunda ley, que vamos a ver en la clase del día de hoy, que es la ley de Boyle, esta establece una relación entre la presión y el volumen. Si nosotros tenemos un recipiente, por ejemplo, en esta imagen, tenemos un recipiente que está a 10 litros de volumen, posee un volumen de 10 litros, y este va a poseer una presión atmosférica de 3 atmósferas. Si nosotros le aumentamos el volumen a este recipiente a, por ejemplo, 30 litros, si nosotros aumentamos en 30 litros este recipiente, su presión atmosférica va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ambos conceptos son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro va a disminuir. El concepto que sí se mantiene constante en la ley de Boyle es la temperatura. Como nosotros podemos establecer una ecuación
de la ley de Boyle se obtiene que la presión número 1 se va a multiplicar por el volumen número 1 y esto va a ser igual a la presión 2 o presión final por el volumen final. Expliquémoslo mejor haciéndolo un ejercicio. Un gas se encuentra al interior de un recipiente cuyo volumen es de 5 litros. Este sería el volumen número 1. A una presión de 2 atmósferas. La atmósfera 1 entonces, o sea la presión número 1. ¿Qué volumen ocupará este gas si la presión varía en 3 atmósferas, manteniendo la misma cantidad de temperatura? Bueno, el 3 atmósferas entonces sería la condición final de la presión. ¿Qué datos sería nuestra incógnita entonces? El volumen número 2. Si nosotros realizamos y reemplazamos los valores dentro de la ecuación que vimos anteriormente, obtenemos que la presión número 1 que nos entrega el problema son 2 atmósferas. El volumen número 1 es de 5 litros, lo dice en el problema. Y la presión final serían 3 atmósferas. Para nosotros poder despejar el volumen número 2, debemos multiplicar el 2 atmósferas por 5 litros dividido en 3 atmósferas. Y así vamos a obtener que el volumen número 2 de este gas va a ser 3,3. ¿Qué quiere decir este 3,3 atmósferas? Que el nuevo volumen del gas, al aplicarle una presión de 3 atmósferas como condición final, será de 3,3 litros. La ley de Boyle entonces nos muestra que a medida que va aumentando un valor, el otro va a disminuir. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Eso es la idea central de la ley de Boyle. Resumiendo las tres leyes, se obtiene la ley de los gases ideales. ¿Qué quiere decir esto? A un gas se le considera como ideal cuando cumple las leyes de los gases que vimos anteriormente. La clase pasada vimos la ley de Charles, que establece la relación entre el volumen y la temperatura. Son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también va a aumentar. La clase del día de hoy vimos la ley de Gay-Lussac, que establece la relación entre la presión y la temperatura. Esto teniendo como un volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Que también ambos conceptos son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Si uno disminuye, el otro también va a disminuir. ¿Cuándo se realiza la diferencia? En la ley de Boyle, que decía, ¿cierto?, que la relación entre la presión y el volumen de un gas a una temperatura constante son inversamente proporcionales. Si aumenta la presión, va a disminuir el volumen. Y eso sería la idea central de la ley de los gases ideales, que un gas cumpla con estas tres leyes que hemos visto estas dos clases. Con la información que les he explicado el día de hoy en esta clase, pueden realizar la guía de trabajo que les voy a juntar junto al link del video. Espero que se encuentren todos bien y que hayan entendido la clase del día de hoy.